Bueno, esto es una preciosidad, por favor, dejarme contar lo que ganas tenía de contar esto. Un tanque LC, las cosas que pasan aquí, es precioso porque te habla de la dualidad de la naturaleza. Bueno, en un condensador se almacena campo eléctrico, ¿no? El condensador, van llegando aquí las cargas positivas, tiqui, 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 y se levantan cargas negativas y aquí se genera un campo eléctrico. Bzzz, energía en forma de campo eléctrico. Bzzz, cualquier cosa cargada por aquí haría pum, pum, y se lo lleva contra la pared. Bien. Y una bobina, al pasar corriente, genera un campo magnético. Un imán. Campo magnético, B. Son dos campos que en realidad es un solo campo. El campo electromagnético es una sola cosa. O son las dos caras de la moneda. Por eso, igual que es importante la tensión y la corriente. Igual que es importante el condensador y la bobina. Igual que es importante el amor y el odio, el hombre y la mujer. La polaridad forman parte de lo mismo. Uno sin el otro no existe. De hecho, un campo eléctrico sin un campo magnético y al revés no existen. Bueno, total, al lío, que me voy a explicar en esta. ¿Qué pasa en un tanque? ¿Qué pasa en un circuito con un condensador y una bobina que uno es capaz de almacenar campo de una manera y el otro de la otra manera? ¿Qué pasa cuando están juntos? Bueno, si están juntos así no pasa nada, se mueren de aburrimiento, no pasa nada, pero si le enchufas corriente, o tensión, mejor dicho, por un instante, vamos a ponerle tensión, voltios, ¡ting! Entonces el condensador por un momento tiene esos voltios iniciales, ¡pum! El condensador, bueno, los dos se quedan cargados con los voltios iniciales, ¿vale? Da pause, dale el pause. Por un momento cargas aquí, ¿de acuerdo? Y se quedan con unos voltios iniciales. Y lo quitas. Primer paso. Unos voltios iniciales. Lo quitas. ¿Vale? ¿Cuánta corriente hay aquí? En el primer instante aquí no hay corriente. La corriente es cero. Pero claro, el condensador resulta que se ha quedado cargado con esos voltios iniciales, con esa VIN. Se ha quedado cargado. Entonces, ¿qué va a hacer el condensador? Pues, coño, el condensador está viendo un camino por el que descargarse. El condensador va a decir, uy, me descargo. No se descarga así, porque los condensadores se descargan así por las resistencias. ¿De acuerdo? Por las resistencias que son fijas, que su valor no cambia. Pero una bobina ya sabes que cuanto más se la quieres meter, más se resiste. ¿De acuerdo? Se la tienes que meter poco a poco, ¿no? Al principio es una resistencia muy grande. O sea, que al principio lo está viendo así, le cuesta mucho. Y luego cada vez le cuesta menos, cada vez le cuesta menos, cada vez le cuesta menos. Cada vez es una resistencia menor. Entonces cada vez le cuesta menos descargarse, cada vez le cuesta menos que pase la corriente. Es decir, la corriente al principio cero pues, le cuesta más, cada vez le cuesta menos, cada vez le cuesta menos, cada vez le cuesta menos. Crece, 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 crece. Y el condensador se va descargando, 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 hasta que se queda con una tensión 0 voltios. Hasta aquí, llegar aquí. ¡Pum! Ahí en ese instante la bobina está a tope de corriente. ¿De acuerdo? Que la corriente está en ese instante a tope. La bobina ya supone 0 ohmios y entonces pasa la corriente a la mayor rapidez, ¿vale? En ese instante puedes decir, me olvido del pasado. ¿Me olvido del pasado? Yo sé que aquí hay 0 voltios, la bobina está llena de corriente, es decir, está cargada, es un imán en su estado máximo, es cuando más imán tiene, imán máximo, ¿vale? Y el condensador tiene un campo eléctrico 0, se ha descargado. ¿Vale? Aquí está muerto, como si no estuviera. Y este está cachondo que te cagas. ¿De acuerdo? Y toda esa energía del campo magnético la va a transformar en corriente. ¿Vale? Al principio no le cuesta nada inyectar la corriente en el condensador. ¿Por qué? Porque está vacío. Pero luego el condensador se va a ir cargando, claro, con la polaridad al revés. Y cada vez va a tener más cargas, entonces cada vez le va a costar más cargarlo. O sea que al principio la corriente va a ser grande y luego va a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y el condensador se va a ir cargando, cargando, cargando en sentido opuesto, en sentido opuesto, en sentido opuesto, hasta que ya está cargado al máximo, que ya al final se carga despacito, 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 hasta que llega a este punto que se queda cargado con esa tensión, la misma tensión energía que tenía al principio, pero ahora ha dado la vuelta. Toma ya. Con lo mismo, si le había puesto 6 voltios, pues ahora tiene menos 6. Todo esto considerando que no hay resistencia, 0 resistencia, que esto no es verdad, no existe, siempre hay algo de resistencia. Pero si lo ponemos a una temperatura que sean superconductores, esto se queda así, exactamente así, los 6 voltios, pero cambiados de lado. Ajá, ajá. ¿Y entonces qué ha pasado en este instante? Que este ha dado toda su corriente y ya no pasa más corriente. Es decir, ha gastado todo su campo magnético, ya lo ha entregado en corriente, lo ha transformado en corriente.
y este ya está petado. Claro, en el momento en que este está petado y que aquí no hay corriente, este dice, un momento, dicen los chicos, o sea, estaban todos viendo aquí, ¡wow! Tropel, a por las chicas, y de repente dicen, que podemos ir, que está por el otro lado, chicos, media vuelta, y se dan todos la media vuelta y empiezan a correr para el otro lado, a por las chicas que están aquí, ¿de acuerdo? Al principio la resistencia es grande, entonces empiezan a irse pocos, la corriente es pequeña, pero cada vez es más, hasta que la corriente es máxima, claro. Y en la medida que el condensador se van yendo cargas hacia el otro lado y copulando chicos con chicas, van desapareciendo todo ese campo energético, toda esa tensión sexual que había en el condensador, todo ese campo eléctrico va desapareciendo. O sea, los voltios aquí van haciéndose cada vez más pequeños, hasta que es cero. ¡Anda! Y de repente la bobina está campo magnético a tope. Ya se ha descargado del todo tal y cual. Entonces de repente dice la bobina, todo este campo magnético lo conformo y lo transformo en electricidad. Y va a empezar a soltar la corriente así, con 90 grados de desfase, como ya sabéis. Entonces empieza a soltar la corriente. Al principio no le cuesta nada, mucha corriente, y luego cada vez se va llenando esto de cargas y cada vez le cuesta más, entonces cada vez descarga más despacito. Y claro, el condensador se va llenando con una tensión que al principio es cero y acaba siendo máxima. Y si te fijas, estoy en la situación del tiempo cero, de cuando le enchufé a este una tensión inicial de 6 voltios, los que fueran. Estoy en el mismo instante, en la misma situación, cero de corriente, cero de tensión. Así que esta explicación le das para atrás y te la vuelves a poner. Y haces así. Y cuando termines, le das para atrás al vídeo y vuelta a empezar. Y una y otra vez, Y si no hay resistencia, esto se quedan haciéndolo toda la vida. Es decir, este se llena de energía y se la pasa a este. Este se llena de energía y se la pasa al otro. Este se llena de energía del campo eléctrico y se lo pasa a través de la corriente. Se lo pasa a este, que coge toda esa energía y la va almacenando en forma de campo magnético, de imán. Y cuando termina de dárselo todo, él dice, espera que te lo devuelvo. Y cojo toda esta energía en campo magnético, la convierto en corriente y te la doy. Y este va cogiendo toda esa corriente, la va almacenando ahí en campo eléctrico el condensador, hasta que está lleno de campo eléctrico. Y cuando está lleno de campo eléctrico y al otro ya no le da más, dice, espérate que te lo devuelvo. Convierto todo mi campo eléctrico en corriente. Te la doy. Y el otro va cogiendo toda la corriente, va cargándose de campo magnético. Anda la leche. Toda la vida se quedan jugando a la pelota mientras el resto del circuito hace lo que tenga que hacer. Evidentemente, sé lo que me estáis diciendo. Profe, eso no puede ser porque estarías dando energía toda la vida, evidentemente. Siempre va a haber una resistencia mínima, aunque sea en la soldadura, en el contacto, en el cable. Entonces, en verdad, esto que he pintado aquí, vale, va a estar haciéndolo así, pero luego se va a ir gastando. Vale, o si quieres ver en términos de corriente lo mismo, pero desfasado 90 grados. Que en realidad es lo mismo que hace si no estás justo a la frecuencia de resonancia. Se pasan cierta energía, pero no toda. A la frecuencia de resonancia lo que ocurre es que se quedan pasándose la pelota en uno al otro y se olvidan del resto de niños del campo de fútbol y de la pelota. Es decir, mira tú tienes aquí a un niño cabezón que lo vas a columpiar. Entonces, lo coges, al niño cabezón, hola, soy el niño melón. Y lo coges para aquí arriba. Aquí, ¿qué pasa con el niño melón? Que es como cuando le pones aquí la energía, le das energía potencial máxima y energía cinética cero. O sea, no tiene velocidad, lo dejas así cogido. El niño melón, ¡ah! ¿Vale? Y de repente lo sueltas, ¡ting! Quitas la pila esta que habías puesto y la hace... ¡ah! Y va volando. Y cuando pasa por el centro, aquí tiene energía potencial cero y energía cinética máxima velocidad, hasta que llega arriba del todo, a la misma altura, claro. ¡Oh! ¡Soy el niño melón! Y aquí vuelvo a tener energía potencial máxima y energía cinética cero porque me paro. Y vuelta a empezar. ¿Veis la onda? Esto es la energía cinética
y esto es energía potencial. Aquí tengo energía potencial máxima y cinética 0. Aquí tengo energía cinética máxima y potencial 0. Y aquí tengo energía potencial máxima y cinética 0. Y vuelta a empezar. Luego otra vez aquí tengo potencial 0 y cinética máxima. Y otra vez aquí potencial máxima y cinética 0. O sea, es lo mismo que el condensador y la bobina. Es decir, aquí el condensador es máximo, tiene una tensión máxima, y aquí la bobina tiene 0 de energía. ¿De acuerdo? O sea, o el campo magnético y el campo eléctrico, como quieras verlo. ¿Vale? Aquí el condensador está en máxima energía, aquí. ¿Vale? Y la bobina a 0. Y sueltas y pasa toda la energía a este punto. La energía la tiene toda la bobina, todo está en velocidad, todo está en campo magnético, hasta que llegas aquí y se lo das al otro. Y lo sueltas de vuelta y se lo das a este. Y lo sueltas al otro. Lo que pasa, la diferencia entre este punto y este punto es que la tienes cambiada de signo, ¿vale? Pero aquí en el centro tienes máxima energía en la bobina y mínima energía en el condensador. Y en estos tienes la tensión del condensador al máximo, pero en valor negativo, y la energía en la bobina 0. ¿Vale? Bueno.